El Señor Jesucristo tenía obviamente cualidades inherentes a su naturaleza divina que son evidentes en su ministerio terrenal, pero también son evidentes su condescendencia para con el ser humano, para con el hombre, para poder llamarlo a salvación, para poder instruirlo, guiarlo, para que pudiese llegar al conocimiento de la verdad. Él no era indiferente frente a sus enemigos más acérrimos, los fariseos y los escribas. No era indiferente tampoco frente a aquellos marginados de la sociedad de su tiempo, como los leprosos, como los ciegos, como los mendigos, como aquellas personas de muy mala reputación desde el punto de vista moral dentro de Israel, y tampoco era indiferente ante la condición pecaminosa de aquellas personas que eran odiados por sus propios compatriotas como los publicanos. Pero a cada uno de ellos el Señor los trató de una manera especial, diría yo, no diferente del punto de vista que hacía acepción de personas, sino desde la perspectiva de que Él entendía que había una necesidad en el corazón de cada persona, depende también dependiendo del grupo al cual Él se dirigía. Todo lo que Él hacía era especial en ese aspecto porque conocía profundamente el corazón de los hombres. En el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, en el cual estuvimos el domingo pasado y continuamos este domingo, hay tres tipos de personas a las cuales se dirige el Señor precisamente en ese contexto. Primero, frente a los fariseos y escribas, ¿cuál es la actitud que tiene el Señor para con ellos? Evidentemente hay una confrontación. En el versículo 6 en adelante el Señor responde a ese cuestionamiento que hacían los fariseos y escribas respecto a que sus discípulos no cumplían los rituales y en consecuencia también se implica, tú eres el que los ha enseñado de esa manera, de tal forma que la animadversión era contra el mismo Señor Jesucristo. Ellos entendían que la autoridad no era necesariamente la palabra de Dios, sino que era la tradición de los ancianos, como se reitera muchas veces en los primeros 13 versículos. Al menos 6 veces se habla de la tradición de los ancianos o de mandamientos de hombre, que era una situación similar, un símil en ese sentido. ¿Cómo responde el Señor frente a esa confrontación a la que es expuesto por los fariseos y escribas? Versículo 6, respondiendo Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. ¿Cuál es la razón? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ese era el gran problema. El primer problema era un problema de autoridad respecto a los fariseos y escribas. Ellos consideraban que la fuente de autoridad era la tradición de los ancianos, que eran comentarios de los comentarios de la ley, es decir, una serie de enseñanzas, como hicimos la comparación la semana anterior con una cebolla, ¿cierto? Que al final, para descubrir el corazón hay que sacar todas las capas alrededor para ver lo que realmente es el corazón de la cebolla. Así también había que descubrir ahí, bucear en un sentido, sacando todos los comentarios para llegar a la pura palabra de Dios, porque ellos habían añadido una serie de leyes que no tenían nada que ver y que distorsionaban y finalmente terminaban invalidando la palabra de Dios. Por eso el Señor fue tan duro con ellos. Por eso el Señor los trató de hipócritas, porque ellos tenían la autoridad equivocada. No era la palabra divina, sino era la palabra del hombre. Y en ese sentido entonces había un error fundamental en la manera en que concebían su religión. La concebían como el cumplimiento de rituales y ceremonias externas, porque pensaban que de esa manera ellos podían estar bien con Dios y relacionarse adecuadamente con Dios. Esto es propio de la religión. Las religiones son los sistemas creados por los hombres con el fin de poder agradar a Dios o acercarse a Dios y supuestamente ser aceptados por Dios a través del cumplimiento de ceremonias y rituales externos. Por eso el Señor los confrontó duramente. Ahora alguien puede decir: pero el mismo Señor nos dijo que debiésemos amar a nuestros enemigos. Parece que Él no amaba mucho a los fariseos y escribas. Y la verdad es que es todo lo contrario. Porque los amaba, los confrontó.
porque tenían una necesidad profunda en su corazón y la única manera era desnudar el corazón del problema. Y por eso entonces el hecho que el Señor les haya hablado así, o como en Mateo capítulo 23, me repite muchas veces, guías de ciegos les dice, hipócritas también, sepulcros blanqueados, menciona una serie de analogías para referirse al problema que tenían los fariseos y que era el problema del corazón. De tal manera que en la segunda parte, versículos 14 al 16, el Señor le va a hablar ahora a la multitud. Si a los fariseos los confrontó con su real condición para llevarlos al arrepentimiento y a la fe como expresión de amor, obviamente, también a la multitud necesitada el Señor les habló de la siguiente manera. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Ahí hay otra forma de expresión y hace el Señor, si en lo primero es confrontación, en lo segundo es una declaración formal, solemne. Y eso es lo que vamos a ir viendo a medida que avanzamos en la exposición. ¿Por qué les habló así a la multitud? Porque la multitud era la que estaba siendo engañada, seducida por los fariseos y escribas para poner énfasis en una autoridad equivocada y a través de esa equivocación entonces poder desviarlos de la verdad. Y el Señor tuvo que declarar la verdad con solemnidad y firmeza a la multitud. Pero hay una forma distinta de tratarlo. A la multitud no los confronta porque tenía que guiarlos para enseñarles la verdad, porque ellos estaban siendo engañados por los religiosos de su tiempo. Luego del versículo 17 al 23 hay otro tipo de personas a las cuales se dirige. Al primero fue a los fariseos y escribas, luego a la multitud, y ahora versículo 17, cuando se alejó de la multitud, entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola y él les dijo, aquí se está refiriendo específicamente o se está dirigiendo específicamente a los discípulos. Aquí hay otra cosa. Los discípulos no necesitan confrontación porque ya seguían al Señor. Los discípulos no necesitan necesariamente una declaración de verdad porque ya conocían algunas cosas en términos generales respecto a la verdad que el Señor traía en su mensaje, pero sí necesitaban explicación de la verdad. Es decir, que ellos fueran enseñados en una forma más íntima, más cercana al Señor, porque todavía había muchas cosas que no entendían y una de las cosas que no entendían era que el corazón del problema era el problema del corazón. Y por eso el Señor dedica un tiempo con mucha paciencia para enseñarles del versículo 18 al 23 a sus discípulos. Por lo tanto, hay confrontación, hay declaración y hay explicación. Nosotros vamos a ir ahora a lo que tiene que ver con la explicación y con la declaración y con la explicación, es decir, versículos 14 al versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Y llamando así a toda la multitud, le dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. El Señor recién había hablado duramente respecto a los fariseos y había dejado en evidencia su hipocresía y su corrupción interna, que era el problema básico. No podía permitir que se reemplazara la voluntad inalterable de Dios establecida en su palabra por una autoridad deficiente, falible y de procedencia humana. No podía permitir que la religión se transformara en un asunto meramente externo, constituido por ceremonias y rituales desconectados absolutamente de la verdad. Eso es lo que habían hecho los fariseos y escribas. Su escrupulosa exactitud en cuanto a la limpieza externa los hizo despreocuparse respecto de lo que era de mayor importancia, aunque oculto e invisible, que era el corazón.
Ellos creyeron erróneamente que la purificación era un asunto del cuerpo y no una necesidad del alma. Estos religiosos del tiempo de Jesús ignoraron que el corazón del problema es el problema del corazón. El propio David era totalmente consciente de esto al escribir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10, en ese famoso salmo que es una oración de confesión de su pecado, David, donde él pide que el Señor limpie su corazón, purifique su alma, porque entiende que el problema era interno. Necesitaba un cambio sustancial en su corazón, una limpieza, una purificación de su interior. Los fariseos y escribas conocían el Antiguo Testamento, eran estudiosos, especialmente los escribas del Antiguo Testamento. Por tanto, no eran personas que por ignorancia habían caído en eso, sino que verdaderamente porque simplemente ignoraron la palabra de Dios, la dejaron en segundo lugar y prefirieron crear su propio sistema religioso. Este es el meollo del asunto, el corazón. El verdadero problema del hombre es eso, su corazón, el interior. Querer producir un cambio exterior por medio de reglas y mandamientos de hombres es absolutamente infructuoso e insultante para el Dios que demanda un cambio en sí mismo del asiento mismo de la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Allí está la mirada del Señor, eso aparece en Proverbios 4:23. Por eso, lo primero que hace el Señor cuando llama a la multitud, aquí cambia el tono y se dirige a todas las personas que habían seguido al Señor durante un buen tiempo, al ser impresionados muchas veces por los milagros, señales extraordinarias que Él hacía, y en otras ocasiones por lo que Él también enseñaba. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, dijeron los alguaciles que habían enviado los fariseos y escribas para tratar de buscar algo en el Señor en lo cual pudiera errar respecto a lo que ellos enseñaban, con el propósito de llevarlo cautivo o cautivarlo y llevarlo a morir en la cruz, que en definitiva ese era el propósito principal de los fariseos y escribas desde los primeros años del ministerio público de Jesús. Sin embargo, estos hombres llegaron y escucharon a Jesús y dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre. Quedaron impactados por la enseñanza. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Juan 7:46, Mateo 7:28 al 29. Mateo 7:28 al 29 dice expresamente estas palabras que acabamos de mencionar. Es decir, después de que termina el Sermón del Monte, la gente quedaba admirada de su doctrina. Entonces algunos habían seguido a Jesús por el impacto que había producido los milagros extraordinarios que se mencionan, o que habían visto en realidad de parte del Señor, y otros lo habían seguido porque habían entendido algo, en términos generales, de lo que significaba su enseñanza. Pero la mayoría, en general, eran curiosos, que buscaban algo más, algo nuevo, para poder quedar impresionados, pero no habían creído en el Señor. Se vuelve a la multitud el Señor entonces y hace una declaración. ¿Cuál era la declaración? Les dice cuál es la raíz del problema. Por lo tanto, lo primero que vemos aquí es la declaración del problema. ¿Dónde está el meollo del asunto? El Señor dice: bueno, los fariseos hacen esto, lo externo, lo ceremonial, lo ritual es lo fundamental para ellos, pero el problema no es externo, el problema no es físico, el problema no es de limpieza, el problema no es de quedar aptos para poder hacer o realizar el ritual que demandaba la ley. El problema es más profundo que eso. En la primera parte, el Señor confrontó el problema y ahora declara cuál es el origen del mismo. Notemos que en toda la sección 14 al 23, en 5 ocasiones el Señor se refiere a la condición corrompida de la naturaleza humana usando un término descriptivo de ello: contaminar o contamina. Versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Versículo 18.
Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra del hombre no le puede contaminar? Versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Versículo 23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Este es el término que guía todo el asunto y que apunta a la raíz del problema, al corazón del problema. El problema del hombre es su corazón. Eso es lo que está diciendo. ¿Y cuál es el problema del corazón? Es que está corrompido. Esa es la mayor dificultad. Por tanto, todo lo que hagamos externamente no tiene la capacidad de cambiar un corazón corrompido. Todo lo que nosotros comamos o bebamos, todas aquellas cosas que entran a la boca, más adelante va a decir, o por la boca al hombre, no pueden contaminar su corazón, como tampoco pueden purificar su corazón. Ahí está el gran problema. Del mismo modo, el Señor confronta las dos fuentes de esta corrupción. La que los fariseos creían era la real, la externa, y la que realmente era la interna. Si el problema es externo, entonces era posible buscar la purificación por medio de lavamientos y abluciones rituales o ceremoniales, externas, como planteaban los fariseos. Pero si era interno, el problema, ningún ritual podía limpiar la impureza del corazón. Ningún ritual. La multitud que había seguido a Jesús durante esa etapa estaba más o menos a 1 año de distancia de la cruz. Seguía a Jesús, como dije, por diferentes situaciones. Sin embargo, esta gente había sido enseñada por muchos años por los rabís de su tiempo, los maestros de su tiempo, los fariseos y escribas en particular. Admiraban lo que los hombres enseñaban, admiraban su pulcritud respecto al cumplimiento de rituales externos. Y entonces esta gente estaba engañada y el Señor tenía que decirles la verdad y declararlo directamente. Y dice, el problema no es lo externo, el problema no es si ustedes se lavan o no se lavan cuando van al mercado, a la plaza, a realizar sus transacciones comerciales. El problema no es que ustedes den la mano a un gentil, es decir, a un no judío, para que queden contaminados. El problema no es ese, porque todo eso no se puede lavar con las manos, sino que necesitan algo más profundo que tiene que ver con el corazón. Jesús se vuelve a la multitud que había presenciado la confrontación con los fariseos y escribas y seguramente los dejó con la boca abierta porque como este hombre que no había sido enseñado en escuelas formales del tiempo de Jesús, y es cierto en la primera parte del primer siglo, que no había sido instruido formalmente por fariseos y escribas, este hombre que de pronto aparece de la nada y comienza a confrontar a estas autoridades religiosas, autoridades espirituales, como las percibía la multitud. Y el Señor les habla, oídme todos y entended. Noten la solemnidad de esas palabras. Vengan, escúchenme, pongan atención. Este es un llamado de atención que enfatiza la importancia superlativa que Él está a punto de declarar sobre el problema de la contaminación espiritual. Yo les voy a enseñar, esta es la verdad. Esta verdad tiene repercusiones eternas, por eso tanto énfasis. Oídme. Pongan mucha atención y entiendan, porque esto tiene que ver con sus almas y tiene que ver con no una situación circunstancial. No, el Señor no estaba hablando para ganar un debate momentáneo, como mucha gente lo hace hoy a través de redes sociales, piensan que de esa manera están cumpliendo la función que el Señor le envió a hacer. No, el Señor simplemente les dice, esta es la verdad y esto tiene una importancia superlativa. Jesús no podía callar ante el camino torcido de los religiosos que estaban arrastrando tras sí a mucha gente y con ello hacerle 2 veces más hijo del infierno, para usar una frase que el Señor usó en Mateo 23 respecto a los fariseos. Ninguna persona puede ver con tranquilidad y quedarse sin hacer nada si ve a un ciego que camina hacia un precipicio. Necesita despertarlo, necesita llamar su atención y eso es lo que el Señor hace al
llamarlos de esta manera. Oídme todos y entiendan, por favor entiendan. Necesitan que esto quede impregnado en su mente y en su corazón. Necesitan más que un entendimiento intelectual, un entendimiento espiritual. ¿Y cuál es la declaración? Nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar. Pero lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. La primera frase dice la misma verdad en dos formas, pero primeramente en términos negativos. Desnuda el argumento falaz de los fariseos y escribas, cuyo énfasis estaba en los lavamientos externos que exigían debido a la contaminación ceremonial en la que teóricamente podían haber incurrido las personas. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Por tanto, comer con manos no lavadas no limpia la impureza espiritual. Eso es lo primero que le va a decir. Todos los alimentos que ustedes puedan contaminar, todo lo que puedan beber, no contamina su alma. No tienen la capacidad de entrar y contaminar su alma. El problema no está afuera. Y ahora positivamente, otra vez se enfatiza la misma verdad. Expone el origen del problema. Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Debido a que la corrupción espiritual está en el propio corazón del hombre, es intrínseca a su naturaleza. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Esto no es algo que se produce en nosotros en la medida en que vamos creciendo. Es algo que viene inherente como semilla, como germen en el corazón del hombre del momento en que nacemos. Viene allí, impregnado en el alma misma del corazón humano. Por eso lo que el Señor enseñó destruye todas las especulaciones de los filósofos a través de los siglos. Por miles de años los filósofos han intentado dar explicación de cómo el hombre puede vivir en un ambiente sin contaminación para poder vivir mejor y ser una persona buena y provechosa para toda la sociedad, o de provecho para la sociedad. Juan Jacobo Rousseau, el filósofo francés, tenía una teoría del hombre, y él decía que el hombre nacía bueno, intrínsecamente, en términos de naturaleza nacía bueno, y que la sociedad lo contaminaba posteriormente. Pero Jesús dice, no, el hombre no nace bueno. El hombre nace malo, y no es la sociedad la que lo contamina, sino que el hombre mismo el que contamina la sociedad. El germen de la maldad está intrínsecamente en el corazón humano. Eso es lo que lamentablemente las religiones no llegan a entender. Los psicólogos del día de hoy dicen que el problema es ambiental. Tiene que ver con el ambiente en el cual las personas se crían. Y eso determina lo que ellos son posteriormente. Pero Jesús dice, no, el problema no es externo. No tiene que ver con las condiciones de vida en las cuales te has criado. Evidentemente que hay una cierta influencia en la conducta, pero no determina absolutamente la conducta. El problema es más profundo que eso. Noten que Jesús dice que lo que sale del hombre, eso es lo que contamina. Obviamente cuando dice que sale del hombre, se refiere a las palabras en primera instancia que salen de la boca. En otra ocasión dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Es la expresión del corazón nada más. El punto es que si la fuente de la cual brotan las palabras está contaminada, entonces las mismas palabras expresan esa corrupción. Eso es lo que él quiso decir. Proverbios 15:28 agrega que la boca de los impíos derrama malas cosas. Pero obviamente Jesús no solo estaba hablando de las palabras, también implica los pensamientos y sentimientos que hay detrás de las palabras, porque las palabras no son automáticas. Se maquinan en los pensamientos y tienen que ver con los sentimientos que expresamos verbalmente. De tal manera que el problema es más profundo todavía y más complejo porque está arraigado en el mismo corazón de la persona. Lo que sale por la boca, pensamientos, sentimientos y actitudes, no es más que la evidencia de la que las personas por naturaleza están corrompidos.
El autor de Proverbios también dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón internamente, en la parte esencial de la naturaleza humana, que es el alma, que es el espíritu, que son donde están arraigados los pensamientos, sentimientos, voluntad, capacidad moral? Todo eso es lo que está corrompido. Entonces lo que va a salir externamente, evidentemente, es corrupción. De allí entonces las murmuraciones, ¿de dónde brotan? De un corazón corrompido. El hablar mal de otras personas a espaldas de ellos, brotan de un corazón corrompido. Y tienen que ver con sentimientos, normalmente de rabia, como le llamamos nosotros, ¿cierto? De ira, de enojo. Obviamente el problema está en el corazón. Por tanto, los lavamientos y ceremonias de ese tipo no podían limpiar, purificar a los hombres, puesto que nunca alcanzarían la fuente del problema, que era el corazón. Jesús quiere sacar la venda de los ojos de la multitud, la gente que estaba engañada por la enseñanza durante muchos años de este tipo de personas inescrupulosas, que ellos mismos eran ciegos y al mismo tiempo estaban conduciendo a ciegos, evidentemente hacia la destrucción. No deja de llamar la atención que estos religiosos eran adalides de la ley del Antiguo Testamento, supuestamente. Sin embargo, no habían entendido que Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Cuando el Señor manda a Samuel para que unja a uno de los hijos del padre de David, a los hermanos de David. Y también dice la Escritura que Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. 1 Crónicas 28:9. ¿A dónde apunta el cristianismo? ¿Cuál es la diferencia radical con el sistema de religiones que ha creado el hombre por siglos, en el hecho de que esta es la religión del corazón? Apunta a la fuente de la situación, no a lo que podemos hacer externamente. Cualquier persona puede aprender o puede leer la Biblia, cualquier persona puede hacer oraciones, cualquier persona puede cumplir con los rituales que se le demanden, pero no cualquier persona puede presentarse delante de Dios con un corazón purificado. Ellos podían objetar, los fariseos y escribas, que la ley tenía prescripciones ceremoniales estrictas respecto a la impureza y la manera en que podían purificarse de ellas. Ahí tenemos el libro de Levítico, por ejemplo, constituido por una serie de leyes rituales que tenían que ver con esto. Pero, ¿cuál es el propósito de esos libros? ¿Cuál es el propósito del sistema de sacrificios? ¿Cuál es el propósito de los lavamientos rituales que menciona las Escrituras, especialmente para los sacerdotes? ¿Cuál era la finalidad de todo esto? Ese es el punto que no entendieron los escribas y fariseos. Eso eran nada más que elementos ilustrativos, pedagógicos, que estaban hechos allí o determinados en la ley para poder mostrar la necesidad profunda de la santificación interior para acercarse al Señor. ¿Cómo sabemos eso? Vamos por favor a Hebreos capítulo 8, versículo 5. Hebreos es el libro que explica todo esto y dice claramente que todo lo anterior, es decir, todo lo que pasó en la ley, todo el ritual anterior a Cristo, apuntaba a Él y se cumplía en Él y no era necesario seguir con aquello. Capítulo 8, versículo 5 de Hebreos dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Interesante, figura y sombra. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndolo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hay un modelo perfecto que está en el cielo. Un santuario perfecto que está en el cielo. Bueno, haz una copia, pero esa copia tiene el propósito de ilustrar el sacrificio perfecto. En Hebreos 9 al 11, otra vez, el autor explica, inspirado por el Espíritu Santo. Por lo cual es símbolo para el tiempo presente. Miren las palabras que utiliza. Símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto.
ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, ahí está, y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas, hasta el tiempo. Pero, y aquí está el cumplimiento, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya no son necesarios. Apuntaban a un hecho. Una vez que llega el hecho, digamos, la sombra queda a un lado. Nadie mira la sombra cuando ve a una persona, mira a la persona. Cristo ya está presente, es la persona. Es el cumplimiento, no mira todo lo que quedó atrás, de tal forma que los otros eran elementos ilustrativos. La verdadera santificación que se requería para tener comunión con Dios siempre fue la del corazón. Siempre. Dice el Antiguo Testamento también, Deuteronomio 10, 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y Jeremías 4:4 dice lo siguiente: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Aún la circuncisión externa era una imagen para poder ilustrar la necesidad de una necesidad de purificación interna. Circuncidad el prepucio de vuestro corazón, no externamente como lo hacían con los varones en términos físicos. Lo más importante es que haya santificación en tu corazón. Por lo tanto, no era algo nuevo que el Señor enseñaba, pero era necesario que las personas pudiesen entender esta diferencia radical que existe entre la religión de ceremonias y rituales externos y el verdadero cristianismo, que significa amar al Señor de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Pablo dice en Romanos 2, 28 al 29, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahí está la esencia de la relación con Dios. El gran problema es el problema del corazón. Hay una declaración categórica. El Señor dice, este es el problema. Apunten a aquello, no a lo otro. Lo otro es hermoso delante de la gente. El ritual es atractivo. Todo lo que se hace cuando se practican ciertos tipos de ceremonias religiosas es atractivo. Todo lo externo llama la atención. Pero llama atención a los hombres, no al Señor. El Señor conoce el corazón y apunta al corazón. Entonces, versículo 17, continúa aquí el Señor, ahora explicando, es decir, el problema explicado, o la explicación del problema, versículo 17 en adelante. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Esta parábola o esta analogía o esta metáfora que tú usaste, ¿qué significa realmente? Jesús hace una proposición primero, la declaración de verdad, donde plantea su tesis. En palabras simples se expresó, el corazón del problema es el problema del corazón. En segundo lugar, argumenta y explica su tesis. Y eso es muy interesante. Pero no deja de ser interesante también que ahora no se dirige ni a los fariseos y escribas, versículo 1 al 13, ni a la multitud, versículos 14 al 16, sino a sus discípulos exclusivamente, versículos 17 al 23. A los fariseos los confrontó desnudando su hipocresía. A la multitud les declaró la verdad con un tono distinto. Y a sus discípulos se les explica con paciencia el problema, pero también en un tono distinto.
Aquí había familiaridad, aquí había cercanía, aquí había relación. Y por eso la manera en que él lo explica también es importante considerar. Debido a una pregunta de uno de sus discípulos, Mateo dice que es Pedro el que le pregunta, comenzó a explicar a los suyos. Una pregunta da inicio a la explicación y revela en principio un pequeño reproche, versículo 18. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Ahí hay un reproche implícito. ¿Cómo ustedes tampoco han entendido? Ya, es comprensible que los fariseos no entiendan porque torcieron la verdad. Es comprensible que la multitud no entienda porque están seducidos por años de enseñanza errónea. Pero ustedes todavía no entienden. Ahora, el Señor no dice, no les voy a explicar porque ustedes ya deberían haber entendido, sino que expresa una paciencia tremenda como la que nosotros también, con la cual trata con nosotros igualmente, porque somos lentos para entender. A esas alturas los discípulos no entendían aún muchas cosas, sin embargo, el hecho de que la relación con Dios era posible por la justicia interna del corazón y no por rituales y ceremonias externas, ya debía estar más o menos claro en sus mentes. De hecho, ¿de dónde los había librado el Señor? De ese sistema, precisamente. Cuando les dijo, ven y sígueme a sus discípulos, le estaba diciendo, deja todo ese ceremonial, ese ritual, y entiende que la relación conmigo tiene que ver con una relación de adoración en espíritu y en verdad. Por lo tanto, ya debían haber tenido claro. Pero eso no era motivo para que Jesús no tomara el tiempo que fuese necesario para explicar con mucha paciencia. Esa es una de las palabras claves que nosotros vemos cuando vemos y estudiamos lo que Jesús hacía con los suyos. Paciencia. Mucha paciencia. Y le dice cuál es la razón por la cual había hecho la declaración a la multitud y por la cual había confrontado a los fariseos y escribas. De hecho, Mateo añade que los discípulos le dijeron, Señor, los fariseos se ofendieron por lo que dijiste. Y el Señor le dijo, déjalo, son ciegos guías de ciegos. En otras palabras, ya hablé con ellos, les declaré la verdad, los confronté y no quieren entender. Pero en el caso de los discípulos era distinto. ¿Por qué? Porque eran sus discípulos, a quienes había amado y los había llamado a establecer una relación con Él. Eran las ovejas de su prado. Y entonces la manera y el tono que utiliza es distinto. Y entonces el propósito que tiene también es distinto. Y les habla en una primera instancia de la siguiente manera. La primera razón que les da es que es imposible que aquello externo que entra en el hombre lo pueda contaminar porque no entra en el alma de la persona. Versículo 18. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Es imposible. Hay una diferencia abismal, hay un abismo entre el espíritu y el cuerpo. Y entonces, en ese sentido, aunque hay una unidad indisoluble, ¿cierto? Mientras somos seres humanos, no obstante, hay una diferencia allí, porque todo lo físico, lo biológico, tiene un proceso distinto a lo espiritual. Eso es lo que apunta el Señor. Literalmente, ese no entra en su corazón. Por supuesto que el concepto bíblico del corazón no es referido al músculo cardíaco, sino a la parte interna del ser humano, al asiento de sus pensamientos, sentimientos, voluntad y capacidad moral. Esta parte no es afectada por nada que proceda del exterior en forma directa. Todo lo físico que entra al ser humano no afecta al espíritu de éste. Es un proceso biológico sin efecto directo en lo espiritual. Por lo que todo aquello que está fuera del hombre físico, que entra en él, no posee la capacidad de contaminar su alma espiritual. Así no tiene ninguna importancia en la contaminación espiritual el comer con manos sin lavar, o con vasos sin lavar, o con hacer todo este ritual. El Señor ahora está explicando de una forma más detallada lo que ya declaró, en una forma explícita y directa y sucinta a la multitud. Qué maravilla es que el Señor dedique tiempo para poder explicarnos a nosotros.
Somos tan tardos para entender y más aún, más tardos para aplicar todavía lo que el Señor nos enseña. Sin embargo, Él sigue teniendo paciencia con nosotros. Sigue extendiendo su mano y como a un niño nos toma y nos lleva de la mano para que vamos por el camino correcto. Luego nosotros nos soltamos de la mano como un niño pequeño lo hace cuando va con su padre o su madre y luego no sabe hacia dónde va, se sale del camino, su padre o su madre lo buscan, lo toman de la mano y lo continúan llevando con paciencia por el camino recto. Así hace el Señor con nosotros. El Señor se compadece de nuestra debilidad, de nuestra flaqueza, de nuestra torpeza. El Señor es tan bueno porque nos escogió antes de la fundación del mundo, porque nos salvó en un momento determinado cuando envió su Espíritu a convencernos de la condición perdida en la que nos encontrábamos, abrió nuestros ojos, nos dio vista espiritual, cambió nuestra cosmovisión y entonces nos hace caminar por la verdad, aún a pesar de nuestra debilidad. El Señor le dice, no es lo que está fuera del hombre lo que le contamina. Y la explicación es porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Y esta nota editorial de Marcos no corresponde a las palabras de Jesús, sino que es una nota que hace el autor allí. Esto decía siendo limpios todos los alimentos, probablemente porque Marcos estaba relacionado muy directamente con Pedro. Eso es una explicación que Pedro había aprendido en una forma práctica. Cuando en el capítulo 10 del libro de los Hechos, el Señor le da esa visión a Pedro, de ese lienzo que había donde había muchos animales que eran contaminados desde el punto de vista ritual y ceremonial y que estaba prohibido en el Antiguo Testamento consumirlo. Y el Señor le dice la tercera vez, lo que Dios limpió no lo llames tú inmundos. Y entonces es probablemente una nota editorial que Marcos coloca aquí pensando en aquello. Pero ¿cuál es el punto central? Nada de afuera puede contaminar el corazón, el alma del hombre. Versículo 20, en segundo lugar, quiero decir, pasa de la analogía a la explicación espiritual, a la aplicación espiritual. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Noten que primero hay una declaración en el versículo 18 y luego una explicación, una razón, versículo 19. En lo externo no puede contaminar, pero ahora hay una declaración en el versículo 20 y una razón en el versículo 21 de que lo espiritual es distinto a lo físico y lo material, y esto, lo segundo, lo espiritual, es el problema. Lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen, y comienza a explicar cuál es la corrupción que viene saliendo del corazón humano. La afirmación ahora es directa. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Nada exterior puede contaminar el alma del ser humano. Es lo que procede del mismo corazón del hombre lo que realmente lo contamina. La fuente de contaminación espiritual es interna y esta es la razón porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos y todas estas expresiones de maldad que él va a enumerar. En otras palabras, del pozo séptico del corazón salen los malos olores. Eso es lo que está diciendo. Si el corazón está corrompido absolutamente por el pecado, entonces de allí solo va a brotar maldad y pecado. Algunos en mayor grado, otros en menor grado, pero en definitiva, aún lo bueno que el hombre haga va a estar contaminado por el problema del corazón. De allí brotan todos los malos olores del pecado, acciones y sentimientos, pensamientos y actos pecaminosos, todo sale de allí. Aquí se maquina interiormente, aquí se piensan, aquí se sienten y se expresan posteriormente en acción. Y por eso el Señor va a hacer una lista interesante de seis cada una. Primero va a hablar de las acciones y luego va a hablar de las intenciones, es decir, de lo que yace en el corazón como motivación. Pero primero va a decir
lo que son las acciones. Pero hace primero una declaración explícita del problema antes de la enumeración y que dice que del corazón salen los malos pensamientos. Hasta allí llega la frase. Cualquier cambio exterior, ya sea moral o ético, no posee, eso es lo que va a explicar, ninguna capacidad para purificar el corazón. Se requiere mucho más que el cumplimiento de deberes externos, ya sean conductuales o rituales, ya sean sistemas religiosos a los cuales adherirse y cumplir estrictamente con sus demandas o cualquier cosa, no tienen capacidad de hacer el corazón depravado, controlado por el pecado, un corazón puro. Es imposible. ¿Han escuchado esta declaración que hacen muchas veces incluso los que están en el sistema político? La educación es la que va a cambiar a la gente. La educación es lo más importante. La educación es lo que debe ser bueno en un país, y estamos de acuerdo que debe haber buena educación, pero la educación no cambia el corazón, porque es algo externo. Es imposible. De hecho, la educación da mayor capacidad al más malo para hacer maldades más grandes. Entonces, el sistema político y el cambio del sistema político no cambia el corazón. Cambiar las estructuras sociales no cambia el corazón. Cambiar una constitución no cambia el corazón. El problema no es eso, no es lo externo. El problema está en cada corazón de cada hombre, de cada ser humano en esta tierra. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Y entonces va a ejemplificar. Noten que hace dos declaraciones, dos razones y luego una ejemplificación para poder terminar con su argumento extraordinario que él hace aquí. Y el Señor ejemplifica el problema del corazón con un listado, no exhaustivo, por supuesto, pero suficiente para probar su punto. Ahora, lo primero que dice, y que obviamente todavía no es parte del listado, sino de la última frase, es que dice que del corazón perverso vienen malos pensamientos. La palabra en el original se refiere al razonamiento, dialogismos es la palabra, y es a través del razonamiento significa. Lo que está diciendo que todo lo que sale del corazón en realidad son las intenciones internas, los pensamientos, los que dan lógica, de ahí viene la palabra logismo, donde viene la palabra lógica, ¿cierto? Razonamiento, es donde viene el problema. Debido a que el corazón es perverso, las intenciones, los designios, las ideas, los motivos y las meditaciones son también depravados. Ese es el punto. No deja de ser interesante que en Romanos capítulo 1 el apóstol Pablo dice que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, y ahí la palabra es logismos, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿De dónde vienen esos razonamientos? De un corazón depravado. Y entonces va a empezar a explicar estos dos listas. 6 ejemplos de acciones perniciosas y pecaminosas. Primero, adulterios. Obviamente se refiere a pecado sexual que viola el pacto matrimonial. Fornicación es referida a cualquier tipo de pecado sexual. Hurtos, que es una palabra interesante, la palabra en el original es clepto, de ahí viene cleptomanía. Esa manía por robar, aún sin tener ningún tipo de necesidad. Homicidios, que obviamente es quitar la vida de otra persona. Avaricias, conductas derivadas de la codicia y la envidia. Todas estas acciones están incluidas en la segunda mitad de los 10 mandamientos. Pero además el Señor añadió una sexta que en el fondo es como una conclusión de las 5 anteriores. Maldades. Y esto abarca todo tipo de iniquidad que viola la santa ley de Dios. Dice, todo esto viola realmente la palabra de Dios, no las tradiciones de los hombres, para poder contextualizar un poquito referido a los fariseos y escribas. No es eso lo que viola. Viola lo más importante, la autoridad suprema, viola la palabra de Dios. Estas maldades que acaba de mencionar son las que realizan esa terrible acción de poder violar
lo establecido por Dios. Luego entonces procede a añadir una segunda lista. Insisto, es una ilustración que apunta a las motivaciones internas del corazón corrompido. El Señor siguió denunciando otras actitudes inicuas representativas que yacen detrás de las acciones malignas. En definitiva, esta segunda lista son las motivaciones más profundas y las otras son las expresiones de estas motivaciones. Incluye engaño. También la palabra ahí es interesante porque ahí tenemos una palabra en español, es la palabra dolos, de allí viene, por ejemplo, el fraude. La palabra fraude en español, porque fraude es un dolo, es decir, cuando, por ejemplo, ahora este ejemplo se me queda un poco atrasado porque antes cuando habían cuentas corrientes, algunos todavía tienen cuentas corrientes con chequera, ¿o no? ¿Cierto? Cuando un cheque lo usaban para otros propósitos para los cuales no fue dado, era giro doloso de cheque se llama. De ahí viene la palabra dolos. Es decir, todo tipo de engaño, todo tipo de artimaña para engañar. Y eso está en el corazón humano. Lascivia es una forma intensiva que se refiere a la lujuria desenfrenada de una mente corrompida. Envidia. Se traduce, interesante, dos expresiones griegas que tienen que ver con mal mirar o miradas malas, porque significa, es una palabra compuesta que se traduce ojo y otra que significa mal, mirada malvada. Jesús la usa para describir miradas llenas de celos y odio. Ahora, al final lo cierra también con una palabra que envuelve todas las demás. Insensatez. ¿Cuál es el problema? La insensatez, la falta de entendimiento, la falta de comprensión. Por la insensatez vienen todas las demás acciones o envuelven todas las demás motivaciones del corazón, en otras palabras. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. Si no hay temor al Señor, no hay sabiduría, sino insensatez. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Jesús reiteró la verdad de que todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No son las manos sin lavar lo que contamina a una persona, sino un alma sucia. El diagnóstico ha sido hecho. El Señor lo plantea claramente. Es imposible refutar lo que el Señor está diciendo aquí, porque es una realidad. De hecho, nosotros aún siendo renacidos, aún teniendo una nueva naturaleza, todavía vemos algunos indicios de esto aquí dentro de nuestro corazón, ¿o no es así? Si somos sinceros. Todavía luchamos con estas cosas, porque no estamos completamente libres del pecado, estamos libres del juicio, de la condenación del pecado, pero no estamos libres de la contaminación todavía del pecado. Y por eso luchamos con estas cosas. Si el problema del corazón, si el corazón del problema es el problema del corazón, si está arraigado tan íntimamente en nuestro ser interior que es imposible zafarse, ¿cuál es la solución entonces? Aquí el Señor no dice cuál es la solución, pero el resto de las Escrituras sí lo dice. Se necesita una cirugía, se necesita un trasplante de corazón. Eso es lo único que se puede sacar el problema de fondo. Ezequiel 36, 25 al 27 es uno de los textos más hermosos del Antiguo Testamento. El Señor mira a su pueblo y dice, aún hay esperanza a pesar de la rebeldía de sus corazones, a pesar de que una y otra vez se levantaron contra la autoridad de la palabra de Dios, a pesar de que yo les mandé profetas una y otra vez y ustedes lo rechazaron, a pesar de toda esa maldad, todavía hay esperanza. Ustedes lo hicieron por su corazón corrompido, pero hay esperanza. Y aquí está la esperanza. Noten que el que realiza la acción es Dios. Versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y ahí no está hablando de agua física. No, está hablando de purificación, la necesidad de purificación espiritual. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y apunta específicamente al problema por el cual Israel fue llevado cautivo. Ezequiel
es un profeta del cautiverio. ¿Qué le está diciendo? Yo tomo la iniciativa, yo los tomo a ustedes, yo los limpio, yo los purifico. Yo hago una obra extraordinaria en su alma porque ustedes tienen un problema radicado en su corazón. Y aquí está la expresión más hermosa. Os daré corazón nuevo. Os daré corazón nuevo. Les daré un nuevo corazón porque es imposible que el que está acostumbrado a pecar deje de pecar. Porque es imposible de que alguien cambie de la noche a la mañana por una iniciativa propia, sino que es necesaria la obra mía sobre ustedes. Yo les daré un nuevo corazón. Algunos apuntan a personas, ¿verdad? Los científicos, personas importantes que quedaron en la historia como los primeros cirujanos que hicieron un trasplante de corazón. El primer cirujano que hace un trasplante de corazón es el mismo Señor. Cambia la esencia misma de la naturaleza humana. No es una situación donde por el hecho de practicar ciertas cosas, entonces hay una mano de pintura sobre eso y ahora la persona se ve mejor. No, ese cambio no sirve. Eso es moralismo. Se necesita algo más profundo. Y el Señor dice, yo les daré un nuevo corazón. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¡Qué maravilla eso! El Espíritu Santo viene a morar al corazón nuestro. El Espíritu Santo no solo nos da vida, sino que el Espíritu Santo nos hace sensibles al pecado. Y efectivamente, cuando erramos el blanco, hay en nuestra conciencia algo que nos aguijonea. Y nos dice, está mal lo que hiciste. Hay razones por las cuales actúa así. No importa, está mal. Vuélvete a mí y yo te volveré a limpiar. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahí está el trasplante. Un corazón sensible. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es insensible a las cosas del Espíritu, pero ahora les daré un corazón sensible a las cosas del Espíritu. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Allí está la solución. Allí está la solución. Y insistir en esto. Si todavía no hay un cambio de tu corazón, todavía hay posibilidad de que eso se realice independiente del camino de corrupción que has transitado. Todavía hay una esperanza y esa esperanza se encuentra solamente en nuestro Hacedor. El que nos creó conoce cuál es el problema del corazón y por eso quiere cambiar tu corazón. Él es el único que puede hacerlo. Nicodemo, el hombre moral y religioso, se acerca a Jesús y le dice, yo sé que tú has venido de Dios porque algo diferente hay en ti. Y el Señor no le sigue la conversación, le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Necesitas una nueva naturaleza. Así también no importa el sistema religioso al cual una persona se ha adherido. No importa si es escrupuloso en el cumplimiento de los rituales externos, necesita un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón es que el Señor solamente puede dar. Y ofrece dar gratuitamente. No tienes que pagar nada. Tus esfuerzos no sirven. La única obra que sirve es la obra de Cristo para dar un nuevo corazón. El gran problema del hombre es el problema del corazón. Pero el Señor es el único que tiene la solución. Padre, muchas gracias por darnos tu palabra. Muchas gracias por tener paciencia con nosotros para enseñarnos con tranquilidad. Por repetir, Señor, muchas veces las mismas verdades porque somos prontos para olvidar. Gracias por extender tus manos todavía a un mundo necesitado. Padre, oramos para que también en la medida en que las personas son expuestas a tu evangelio puedan ir dándose cuenta de que los problemas no son sociales, ni económicos, ni políticos,
ni de ninguna especie que tenga que ver con lo externo. El problema está en lo profundo del alma. Y tú puedes dar una nueva naturaleza por pura gracia. Señor, alabamos tu bendito nombre. Bendice a nuestros hermanos y encomendamos a ti la obra que solo tú puedes hacer en los corazones de aquellos que todavía no te conocen. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.